Hola, ¿cómo están? Hoy es ya lunes 4 de enero del 2021. Qué rápido se pasó el año pasado volando, a pesar de que hubo mucho encierro, Javier. Estamos en un espacio... A mí se me hizo lentísimo. A mí no. A mí con un año terrible, día por día, mes por mes. Aburrido, más que lento. Pues aburrido y terrible. Así en es. lo económico, en salud, qué barbaridad. Así es, bueno, pues estamos en un espacio para ti, seguimos en este programa. Yo soy Ileana Isla y bueno, pues ya lo conocen, Javier González. Creo que 2021 va a ser igual o peor. Bueno, dicen que va a estar peor la pandemia. Pues es que cuando cambia el calendario todo el mundo dice, ya se acabó. Pues no se acabó. Viene peor, creo. Sí, creo que viene lo peor todavía. Al menos los primeros 3 o 4 meses y luego creo que sí se va... Por la dinámica propia del virus, vamos a acabar este año sin virus o con muy poco, pero va a ser muy sufrido el primer semestre, seguro que sí, pero bueno. Vamos a tener una infectóloga, una doctora que nos va a hablar de esto, que ya la tuvimos. Para ver, pues yo sí tengo muchas dudas ya nunca vamos a ser normales, ya toda la vida vamos a tener que usar los cubrebocas, toda la vida vamos a tener que guardarlas a la distancia. No, los virus tienen su dinámica y su vida y duran 2 años, entonces pues no va ni uno, van 9 meses, 10 meses, como quieras verlo. Pero en fin, aquí no vamos a sufrir, vamos a ver puras cosas buenas y positivas que van a ayudar a que vivas mejor el 2021 y todos los años que sigan. Y para eso tendremos aquí a Mauricio Tabe. Él es, pues ya es, no sé exacto qué sea, aspirante, candidato, precandidato. Le vamos a preguntar a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es en la que estamos en este momento, desde la cual esta estación de radio emite su señal. Esa te lo voy a dejar completita la entrevista. Muchas gracias y bienvenida también, Liliana, ¿no te di la bienvenida? Gracias. Y también tendremos a Marcos Marín, él es abogado egresado de la Universidad Tecnológica de México. Y vamos a hablar de historiador, los Reyes. Acuérdate que es historiador. Es historiador, y vamos a tratar del tema de los Reyes Magos. Y que le íbamos a preguntar a ver si no hay tiempo del cuarto Rey Mago, a ver si no hay 4, 5, 6, 7, y no. A nosotros nos chamaquearon en México, nada más llegan 3. Pero bueno, y también tendremos a la doctora Zuria Loza, ella es infectóloga del hospital ABC, y bueno, pues obviamente vamos a hablar de qué otra cosa, si no es del coronavirus con ella. Pero antes de todo eso... Oye, bueno, pues hoy en la mañana AMLO en conferencia de prensa anuncia que buscará la posibilidad de ofrecerle asilo político al periodista Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks, quien es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de presunto espionaje e intrusión informática. ¿Cómo ves? También... Pues mira, a ver, yo aquí sí estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que pues AMLO dice que le va a dar asilo político. No sé si requiere asilo político o no. Yo creo que Julian Assange está bastante preocupado en Inglaterra porque aquí hay que ver cuál es la realidad de las cosas. Lo que hizo este señor Julian Assange es sacar los trapitos sucios de políticos muy, muy, muy importantes del mundo entero, pero particularmente de Estados Unidos. Se fue contra el centro del poder de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, contra Bill Clinton, contra Barack Obama, los expuso redes de pederastía, que luego resultó que sí fueron, un hijo de la reina de Inglaterra estaba metido en ese tema. Andrés, el príncipe Andrés. En fin, cosas terribles de cómo manipulan a la población, de cómo controlan todo, y hay que entenderlo bien. Yo aquí se los puedo decir porque este país, todavía México, tiene libertad de expresión. Pues mira, más o menos, aquí estamos en un micrófono y básicamente podemos decir lo que nos dé la gana. Sí. Y en Estados Unidos te voy a decir algo, no hay libertad de expresión. Cuando empiezas a tener audiencia, cuando empiezas a hacer las cosas en forma y te empiezan a escuchar, pues la mera verdad, te empiezan a vetar o te empiezan a esconder o te desaparecen. O se van como con este señor Assange de amenaza de meterte a la cárcel, y una cosa muy seria que es lo que sucedió con las famosas Wikileaks,
Entonces, son países, Estados Unidos en particular, que no son libres, no los engañen, no son libres y no tienen libertad de expresión absoluta como debiera ser y como en algunos países sí hay. En Estados Unidos, por ejemplo, en estados como Texas, no por el coronavirus, desde antes del coronavirus hay toque de queda. Toque de queda quiere decir que a un horario te tienes que ir a tu casa, si no la policía te puede parar sin que hayas hecho absolutamente nada. Y la policía tiene atribuciones que no tiene en otros países de pararte aunque no hayas hecho nada, de meterte hasta 72 horas en una cárcel, hayas hecho o no hayas hecho o no hayas cometido algún crimen. No son países, particularmente Estados Unidos, no es un país completamente libre. Si eres libre de... A ver, si vas a hablar en ese eres tema... libre para enriquecerte. Espérame, pero en el no tema de la todo. policía y eso, por ejemplo, aquí la diferencia, si tú aquí tú eres culpable primero, hasta que demuestras lo contrario. Lo único que sí está correcto en tema de leyes en Estados Unidos que me parece es que ahí primero eres inocente hasta que te demuestran que eres culpable. Pero esa es la Son ley. unas por otras, Luego hay ¿no? una realidad en la cual los grupos dentro del poder limitan a la gente que no lo tiene Claro. y limitan el conocimiento de la gente que tiene. Estados Unidos es un país donde el conocimiento que tienen de lo que pasa en el mundo, de la verdad de lo que sucede, es mínimo. No se enteran de lo que sucede porque no hay fuentes de información que no estén controladas por los grupos de poder. Sí, los tienen muy en burbujas. Y cuando empiezan a crecer o sacan algo importante como este señor Assange, pues a ver dónde te encuentro, y como pueden encontrarte en cualquier lugar del mundo, pues a ver si te meto al bote de una manera o de otra. Yo aplaudo a López Obrador totalmente. ¿Eh? No, y a la jueza que celebró... Sería un orgullo tener a Julian Assange aquí en México. Julian Assange aquí en México, y ojalá que lo viéramos aquí completamente libre, caminando por Reforma o yendo a alguna playa cuando acabe la pandemia. Bueno, y ya otra noticia que la vi en redes todo el tiempo, que durante este fin de semana trascendieron imágenes del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una playa en Oaxaca sin mascarilla, con el semblante relajado y acompañado de una mujer en un restaurante, así como la imagen de Gatell se encuentra en un vuelo comercial sin guardar la distancia y con mal uso del cubrebocas. Pues, a ver, estaba en un restaurante, estaba comiendo. Sí, pero en el Pues avión no. En el avión, yo no las vi. Yo sí la vi. En el avión estaban 2 o 3 personas alrededor de él con cubrebocas y él no. Pero bueno, vamos a ver la realidad de todo esto. El señor López-Gatell merece vacaciones como todos, pero no es el momento. Políticamente, por supuesto que no es el momento, cuando la pandemia está en picos, Sí, que el señor encargado de la pandemia abandone las cosas y se vaya. No, bueno, pero ni que se hubiera encargado también. O sea, no se ve bien, pero no se extraña. Pero ¿no? como sea, maneja mal el changarro, pero es el encargado del changarro, y abandona el changarro cuando se está incendiando el changarro. Entonces, francamente, tache López-Gatell, uno de muchos taches. Yo sí creo que es momento de ponerle un grupo más grande, que no sea el único vocero del coronavirus, ponerle un grupo más grande y poco a poco irlo diluyendo, y luego ya pues irlo retirando actividades un poquito menos desastrosas. Así es. Bueno, y ya a partir de este 1 de enero entró en vigor la prohibición de comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, también conocidos como desechables, en todos los establecimientos de la Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca que con esta medida se reduzca el consumo de plásticos no biodegradables, haciendo que la Ciudad de México sea una ciudad sustentable, además de contribuir a la mejora del medio ambiente. Los productos prohibidos son los tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, como le dicen en algún lugar en Sudamérica. Pues sí, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y los vasitos del Starbucks, y varillas, ¿no? Para globos, los vasos y sus tapas. Pues yo creo que van a ser todos ya los de cartón que estaban usando. Las tapas no entiendo cómo, yo creo que no, las tapas se pueden hacer de cartón. Charolas para transportar alimentos, por ejemplo. También se pueden hacer. Aplicadores de tampones. Ahí es así, no sabría fabricados de total y parcialmente plásticos de un solo uso, además de las bolsas de plástico, que esas ya tenían muchísimo, y están prohibidas. Pero a ver, ¿qué onda con las bolsas de basura? Mira, a ver, ahí te va. ¿Qué onda con los cubiertos desechables? El problema con el uso, pues, pueden ser de metal. y no desechables. Ya no son desechables. O sea, si tú quieres hacer una comida de 50 personas, pues de metal, pues tienes que comprarlos. Ya no serán desechables. O te toca como antes, como decían por ahí. O sea, los botes de refrescos y eso, pues de vidrio como eran antes. Yo creo que esto tiene que ser un movimiento mundial. Y fíjate, lo que pasó en la pandemia es que se está usando más plástico que antes.
¿Por qué? Por Porque el tema todo de... te lo envuelven. A ver, tú ibas a un restaurante antes de la pandemia, te daban los cuchillos de metal. Ahora te los dan en una bolsita de plástico, pero casi cada cuchillito en una bolsita de plástico. Entonces, cada comensal acaba ocupando 8 o 10 bolsitas de plástico en una sentada, que no estaban Y antes. también hablando de este tema de los restaurantes, algo que sí escuché es que como tienen que ser biodegradables ya los envases en los que te van a mandar la comida, se cierran como muchas opciones y creo que deja Sheinbaum a muy pocas fábricas de estas cosas y se le subió bastante el precio a los restauranteros. Bueno, a ver, es una cosa también que ese se es tiene, otro tema. es una Imagínate cosa con que tiene que ser pandemia sin paulatina. chamba y ahora tienes que comprarle a ciertas empresas y caro. A ver, lo que tienen que hacer quizá los restaurantes es moverse a lo que no es de plástico. No es demasiado caro. Ya no va a haber cosas desechables, o sea, los que se acostumbraron a dar el vasito desechable, el tenedor desechable, pues van a tener que manejarlo de otra manera. A mí me parece que el mundo tiene que entrar a esto, y no solo la Ciudad de México, debería entrar Sí todo está el en la país, Ciudad de México, pero solo en la Ciudad de México, pero tiene que ser un calendario para que en el transcurso del tiempo las empresas se acoplen poco a poco, quizá en un año y medio, y podamos prescindir del plástico quizá totalmente. Sería lo ideal, ¿eh? Así es. Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Diario Oficial de la Federación, hizo ya el reajuste en los impuestos especiales sobre la producción de servicios IEPS para algunos productos que verán afectado su precio a partir del 1 de enero. AMLO informa que los únicos productos que aumentarán un 3.3% será el tabaco, los refrescos, Pues lo que está haciendo es adecuar el impuesto a la inflación. O sea, si la inflación fue 3.3%, pues él está subiendo el impuesto, no el precio de la gasolina. A ver, explícame eso porque aquí me la pone gasolina muy magna. Vamos a pensar que la 4.95 por gasolina, litro. vamos a pensar que un litro de gasolina vale 19 pesos. Ajá. ¿Sí? De esos 19 pesos hay un IVA. Ese IVA lo voy a redondear porque es el 16%. Ese IVA será 1.50. Okay. Y luego hay un impuesto que es el impuesto especial el IEPS, impuesto especial de productos y servicios, que depende del litro de gasolina, tiene un valor de alrededor de 5 pesos. Entonces, tienes 5 pesos de ese impuesto y 1 peso con 50 centavos del otro impuesto. La gasolina, los impuestos directos de la gasolina son 6 pesos con 50 centavos más o menos en este momento. Lo que está haciendo es a esos 5 pesos aplicarle el 3.3, que son alrededor de 15 centavos, varía un poquito entre Magna y Premium. Lo mismo está haciendo con los cigarros y con las bebidas saborizadas. En fin, creo que es una justa inflación, simple y sencillamente. Alrededor de 15 centavos, por si va todo el tiempo, según esto, no iba a subir la gasolina. Yo Pues creo que todo el tiempo pero se está ajustando la inflación. Está subiendo, pero bueno, él prometió que no. Es un tema, la gasolina es un tema de mercado y un tema de impuestos. Los impuestos los está ajustando la inflación, nada más. Ok, bueno, pues el Senado argentino aprobó el 29 de diciembre la propuesta para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas del embarazo. La medida salió adelante en una votación parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de la noche. ¡Bravo, Argentina! Lo único bueno que han hecho en los últimos 60 años. No, bueno, y ahora el presidente de México comentó que existen vías para despenalizar el aborto en todo el país, como le hizo recientemente Argentina, ya les quiere copiar, porque es una decisión que no se debe tomar desde las estructuras del poder, sino es un asunto de mujeres. Pero está perfectamente... A ver, el presidente, con todo respeto, señor... secretario de qué cosa será, de salud, todo, de salud y población, papá Dios, López Obrador, con todo respeto está usted equivocado, señor. O sea, hay leyes específicamente en algunos estados donde el aborto está penalizado con cárcel, por ejemplo Guanajuato y muchísimos otros estados más. Lo que tiene que hacerse es lo que hizo Argentina, que simple y sencillamente lo quita del Código Penal, o sea, despenaliza el aborto, lo que quiere decir que ahí sí las mujeres pueden decidir lo que les venga en gana en esas 14 semanas de interrumpir o no interrumpir su embarazo, y es perfectamente legal y legítimo. Por primera parte, la mujer no se va a la cárcel, y el médico que puede o no ejecutar el procedimiento, que es un legrado, es un procedimiento muy sencillo, tampoco se va a la cárcel. Es así de sencillo, señor López Obrador, es despenalizarlo, porque hoy, usted está equivocado en esto, está penado en muchos estados, no en el DF, pero en muchos estados de la República. Así es, pues. Nos vamos a un pequeño corte, continuamos.